Los temas son la gran disrupción tecnológica, la degradación radical del ambiente, la demografía, envejecimiento y migración, metamorfosis del consumo y adaptación de las cadenas de valor y la erosión de la democracia occidental. Y son 5 temas que francamente son los que a mí hoy en general me quitan el sueño. Y no bromeo, yo duermo súper bien, por ahí anda mi esposa y les puede contar. Pero cuando de alguna manera me levanto para ir al baño a las 2, 3 de la mañana, siempre termino pensando en una de estas 5 cosas, que ustedes dirán qué carajo más raro, ¿verdad? En lo que se pone a pensar a las 3 de la mañana, pero de verdad estos son temas de preocupación muy real desde hace mucho tiempo. La gran disrupción tecnológica. Y lo primero que hay que ver acá es que desde que Gutenberg y compañía, porque es bien interesante, si no han leído, lean la historia de Gutenberg, porque fue una empresa que formó con 3 socios, que generaron todo el proceso de patente, que generaron todo el proceso de innovación y terminó demandado por los hijos de un socio a los que no le dieron participación con la primera demanda civil de la que se tenga noticia. Pero punto y aparte, esa revolución del conocimiento tardó 350 años en convertirse en las máquinas de vapor, unos años después en la máquina de coser, que hicieron la primera explosión de tecnología. Llegamos a la década maravillosa de 1870-1881 y salimos de ahí con combustión interna, salimos de ahí con electricidad, sobre todo corriente alterna, salimos de ahí con telefonía oral y cambiamos el mundo. Fuimos a la luna con motores de combustión interna, ¿verdad? Realmente esas 3 tecnologías nos acarrearon hasta 1973, que como suele ocurrir en la primera gran crisis del petróleo, se reordenan las cosas y empezamos una nueva revolución, en este caso Intel 8088, ¿verdad? El primer microprocesador que nos permitió miniaturizar los transistores a un nivel que nos permitía manejar transacciones en un nivel diferente, manejar información en un nivel diferente, pero además ahí se da la revolución genética de la mano de esa empresa que nos encanta odiar, Monsanto, ¿verdad? Y que de alguna manera hizo el primer genoma de una semilla de trigo en un proyecto que hoy costaría más de $2.000 millones. Esa nos duró nada más del 73 al 2007, 34 años, y entramos en la 4ª revolución industrial y 15 años después, la inteligencia artificial, el 10 de octubre de 2022, ChatGPT nos cae en el teléfono y posiblemente empieza la 5ª revolución industrial, otra vez 15 años después. 300, 130, 91, 34, 15, ¿y cuánto será que nos va a durar esta si es que viene una transformación igualmente significativa? Y es que la 4ª revolución industrial es diferente a las otras. Dije que la 2ª revolución industrial con motores de combustión interna, corriente alterna y telefonía oral nos acarrió por 93 años. Ahora estamos hablando de una cantidad enorme de diferentes tecnologías, todas con la capacidad de transformar cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos comunicamos, cómo nos ordenamos, cómo nos relacionamos con la gente. Y para peor de males, todo metido en la bolsa, en el teléfono, ¿verdad? Desmaterializamos transacciones y aquí al final la genética avanzada, los sistemas expertos como primera expresión de inteligencia artificial aplicada y la computación cuántica, que es apenas latente hoy en día, pero que literalmente tiene el potencial de volver a acelerar toda la transformación y todo el manejo de información a niveles que nos parecen imposibles. Y encima de eso, eso nos lleva entonces a crear una serie de procesos y de dinámicas como la realidad virtual, el gamification, las criptomonedas y criptotransacciones, la realidad aumentada, blockchain, finanzas descentralizadas, los non-fungible tokens, ¿verdad? Que es una maravilla, certificados virtuales de todo lo que nos ocurra, una especie de registro global de información que puede tener la información que ustedes quieran registrada y estandarizada y segura. Y por supuesto la inteligencia artificial generativa que cada día se acerca más a replicar un cerebro humano. Bobby Sasso me regaña cada vez que digo esto porque dice que para replicar un cerebro humano se necesita una cantidad masiva de energía metida en las computadoras y es absolutamente cierto. Sin embargo, ahí van a ver que vamos por ese camino más de lo que uno se imagina.
Otros cambios que ha propiciado la tecnología, y uno que a mí me trauma siempre es el de las redes sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de las redes sociales, escojan ustedes el cuadrito morado que quieran ahí, ¿verdad? Pero literalmente hoy nuestra opinión, nuestra información, la forma como actuamos, los medios formales ahora nos mandan información por redes sociales porque es más efectivo que nos llegue de esa forma a esperar que uno se meta en una plataforma tradicional a leer el periódico en la forma tradicional. Entonces la forma como recibimos información está expuesto a desinformación, a cambio constante, a recibir opiniones que parecen informaciones formales, a que nos roben información en plataformas que no nos lo imaginamos, y en ese sentido, ¿verdad? Entonces alteran cómo nos informamos, aprendemos y lo más importante, sobre cómo decidimos, muchas veces con base en presión social. La inteligencia artificial, además, y esto aquí les tengo que contar, Bobby Sasso, que estoy empezando a pensar que ha tenido más influencia de la que yo quisiera en mi vida, me hizo leer La Era de las Máquinas Espirituales allá en 1999, que es cuando Ray Kurzweil decía que por ahí de 2029 una máquina iba a decir yo pienso, luego existe, iba a empezar a tener dudas existenciales y adquirir alguna forma de conciencia, ¿verdad? Y eso siempre termina en alguna forma de tragedia, pero el hecho es que hoy en día estamos en esta curva donde la inteligencia, la potencia intelectual humana que ha venido creciendo y la inteligencia artificial que empieza ya en los años 50, empieza a acercarse, y hay un momento que llamamos la singularidad, pues cuando las dos se cruzan y se integran de alguna forma. El problema ahora es que si la cruzamos con la computación cuántica, esa curva de aceleración de la potencia intelectual complementada por inteligencia artificial se vuelve todavía más exponencial de lo que era y nos expone a esos escenarios de terror de los que hablamos, desde Arnold Schwarzenegger entrando chingo y matándonos a todos hasta cualquier cosa que pase en medio, ¿verdad? Y en ese sentido la dinámica de la inteligencia artificial puede ser transformadora si de verdad logra tomar conciencia. Y entonces ahí vamos a volver al tema de la energía rápidamente. El hecho es que esto es un cambiador de juegos, un game changer absoluto en el momento en que se potencie, y ya se potenció. Créanme que dar clases hoy en el INCAE es un reto 10 veces mayor que antes, porque los estudiantes lo saben todo, lo procesan todo en un segundo, agarran 25 memorias de la empresa que uno está discutiendo y le dicen a ChatGPT, analíceme estas 25 y dígame los factores críticos de éxito y cómo puede un profesor mantenerse al día con aquello. Obviamente hay que cambiar la dinámica de las clases, pasar a simulaciones, pasar a un montón de cosas diferentes, pero todo cambia en todos los ámbitos. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos escenarios que van desde el mundo de la abundancia. En el año 2016 o 2015, no me acuerdo, fui a Singularity University y me invitaron a una cena con Peter Diamandis, que siempre habla de la abundancia que va a traer los cambios en la ciencia y la tecnología, y mi pregunta fue: ¿cómo pretendes vos que esto de verdad nos traiga bienestar a todos si todas las tecnologías lo que han hecho históricamente es concentrar más la riqueza y el poder? Es cierto que después empiezan a difundir, pero hasta después de que hubo una explotación primaria en algún centro de poder. Y su respuesta fue un plato de babas ahí, esquivando una respuesta verdadera, y yo vivo con esa angustia. El hecho es que hoy tenemos, ¿verdad?, expresiones de esa riqueza. Estos tres tipos son lo más parecido a un villano de James Bond que uno se pueda imaginar en la vida, ¿verdad? La forma como se comportan, el poder que tienen, cambiar el resultado electoral en una nación, ¿verdad? Una nación en la más poderosa de la tierra. Ahora, como no le gustó, entonces va a tratar de volver a cambiarlo con otro partido. Las pretensiones son de una escala imposible, ¿no? El impacto de la revolución tecnológica en el empleo es otro susto, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a ser desplazados? Hay un estudio del Banco Mundial reciente que dice que en Costa Rica el 5% de los puestos son reemplazados inmediatamente, posiblemente muchos en las zonas francas de servicios, dicho sea de paso. Después dicen que hay un 14% que si tenemos la capacidad de educar y preparar a la gente, van a aumentar su potencial y su productividad de manera radical. Y que hay otro 19%
que depende completamente de las plataformas tecnológicas, conectividad y educación y preparación para el trabajo que se le dé a la gente, pero que en este momento sería un efecto principalmente negativo. O sea, el 38% de nuestra gente va a ser impactado a nivel de empleo por la inteligencia artificial en alguna forma. Y esto otra vez, si le creemos al Banco Mundial, tal vez el estudio no, bueno, claramente el estudio no es perfecto, pero nos empieza a dar pistas de los temas que nos deben preocupar en este campo. Esta también es una curva que se usa mucho para explicar cómo se adquiere tecnología en las sociedades, y siempre hay un grupo de innovadores, primeros adeptos, pragmáticos, que es cuando ya se estabilizó la tecnología y entran. Hay conservadores, que son los que esperan que otros paguen la curva de aprendizaje y entran acá. Y hay retardatarios, que son los que por alguna razón quieren mantenerse en mano de obra barata o cualquier otra cosa que les dé una excusa para subsistir en el sistema anterior. El problema es que nosotros también tenemos este otro pedazo que nunca ponen en la curva, que son los que están completamente excluidos de ese impacto, que no llegan, que no tienen la educación, la formación, el conocimiento básico, y que aunque por supuesto que andan con un teléfono en la bolsa y de alguna manera empiezan a involucrarse en esto, realmente no les transforma la vida en que se pretendía. Y entonces esto implica, ¿verdad?, de alguna forma decidir dónde va a estar uno en estas dinámicas tecnológicas que se nos vienen encima. Todas estas nuevas capacidades además nos generan nuevos riesgos, ¿verdad? El tema de la ciberinseguridad, de la información falsa, de la manipulación de información, de los hackeos, de cuantas cosas hay que nos hace vulnerables, porque la tecnología, que creemos que la manejamos muy bien, no la manejamos suficientemente, con suficiente seguridad para protegernos y proteger nuestro sistema, nuestro patrimonio, nuestra familia, etcétera, de los potenciales impactos que tiene. De esto vamos a hablar, estoy seguro, un poco más, pero obviamente esto tiene otras implicaciones importantes. Y aquí llegamos entonces, ¿qué hacemos? Regulamos todo esto. Uno de los problemas de regular estos mercados es que puede uno convertirlos en mercados negros. Y la verdad es que eso, poner esto en manos de las mafias y de Putin no es exactamente lo ideal, ¿verdad? Entonces tenemos que regularlos en una forma que sea abierta. Y ya hay un montón de protocolos en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China y en otros países que tratan de hacer esta regulación, esta protocolización de pasos que se deben dar, pero lo que tienen son principios ideales como la inteligencia artificial debe estar al servicio de la sociedad. Tienen cosas como estas, ¿verdad? Hay autores que más bien dicen, no, es importante que la regulación la hagan no los expertos en tecnología y los políticos, sino mucha gente común participando, para que hagan las preguntas tontas, las preguntas que no van a hacer los expertos ni los políticos, de cómo me puede afectar y cómo me puede esto impactar. Entonces, de alguna manera vamos a tener que pensar si queremos regular la inteligencia artificial. Y por otro lado, y yo siempre con Costa Rica sueño, los ticos somos muy dados a eso, que si fuimos líderes en cambio climático y en protección y conservación ambiental en el pasado, que si fuimos líderes en desarme pese a no tener ejército, ¿por qué no servir como plataforma y modelo de regulación y trabajo en temas de inteligencia artificial? Si eso no fuera suficiente ya para dormir intranquilo, me preocupa también el ambiente. Este gráfico es un gráfico que a mí me gusta mucho, fue publicado hace años por NASA con 2 millones de años para atrás, este tiene 800,000, y aquí lo que se ve con claridad es que el cambio climático ha sido cíclico en el planeta, por lo menos en lo que se refiere a la concentración de gases de efecto invernadero y los impactos que eso tiene en la atmósfera. El problema es que en este último, hace 13,000 años se acabó la era de hielo, empezó otra vez la concentración de gases y a partir de 1950 explotó con base en la actividad humana, quema de hidrocarburos, deforestación, todas las cosas que hacemos constantemente y que hacen que hoy estemos llegando a extremos de concentración de gases que no tienen precedentes. El resultado de eso es que de verdad nos hemos calentado. Todas estas líneas que ven ahí son las temperaturas promedio por día de 1940 a 2024.
y estos son los años 23 el amarillo, 24 el naranja, 25 el rojo, y podemos ver que el 24 y 23 estuvieron todo el tiempo por encima de todas las curvas. De hecho, sobrepasamos el límite que se había puesto como meta para el 2050 en el escenario pesimista del Acuerdo de París. De hecho, de esta misma fuente, que es Copérnicos, que es el sistema de monitoreo de la Unión Europea, nos dice, aquí pueden ver ustedes que el 23, 24 y el 25, el pedacito que iba a abrirle el 25, estaban por encima de 1,5 grados por arriba de la era preindustrial, y lo que están previendo es que a partir de 2029 vamos a estar en 1,5 grados y para arriba. Lo que eso significa en términos de impactos: calentamiento de la atmósfera, calentamiento global, calentamiento de los océanos, el levantamiento del nivel del mar, acidificación de los océanos, más sequías, más tormentas, más frecuentes, más violentos, etcétera. Eso va a ser una realidad inevitable en el planeta. De hecho, desde 1972 fue el último año en que el planeta estuvo en balance ecológico, en que lo que consumió la humanidad entera era igual o menor a la biocapacidad, que es lo que la naturaleza puede regenerar en un año, y a partir de entonces venimos negativos. De hecho, en exactamente 2 semanas, a partir del 23 o 24 de julio este año, pasamos a negativo. En otras palabras, a partir del 23 de julio, cualquier consumo que hagamos se lo estamos robando a la siguiente generación. Estamos degradando el ambiente del planeta. Costa Rica no es sostenible. Costa Rica desde 1991 es negativo en esto, y es parte de la degradación ambiental del planeta, pese a que hemos hecho algunas cosas bien. Esto nos ha impulsado, entre muchas cosas, a la 6ª extinción masiva. La última extinción, ¿verdad? Ustedes la ven, hace 66 millones de años, que fue el famoso asteroide y la actividad volcánica que de alguna manera acabó con los dinosaurios más modernitos, porque hubo otra que acabó con los dinosaurios más prehistóricos, entre comillas, y ahora estamos en la era donde es precisamente la influencia del Homo sapiens, con esa concentración y el uso que hacemos de los recursos naturales, lo que está impulsando una 6ª extinción masiva. Se dice que se pierden entre 16 y 17 especies por día. Claro, no son los elefantes, los tigres y las dantas, normalmente son líquenes y hongos y organismos microscópicos, pero el hecho es que estamos cambiando nuestro hábitat a una velocidad gigantesca. Esto es Costa Rica, ¿verdad? Negativo desde 1991 en términos de su relación consumo-biocapacidad, y además, sin entrar en detalles, cuando analizamos el índice de desempeño ambiental, vemos cosas como que en el manejo de las pesquerías, el manejo de los recursos hídricos, el manejo de los desechos sólidos, tenemos un desempeño muy malo comparado con el resto del mundo, y aún en temas como la mitigación del cambio climático nos sacamos apenas un 46 sobre 100 y somos número 64 en el mundo. ¿Cómo nosotros somos considerados el país del ambiente? Es una genialidad de nuestro mercadeo país, pero realmente no lo somos, ¿verdad? Entonces, como somos un país de territorio pequeño, a mí esto me horroriza. Estamos bañados por los 2 océanos. La incidencia del clima viene de ambos lados y con una fuerza enorme. Entonces tenemos una exposición grande. Somos, y no lo mostré aquí, pero también está, cuando ustedes ven agricultura, somos número 80, y en la cantidad de agroquímicos que usamos por hectárea, somos número 188 en el mundo. Somos de los países que más contamina los suelos, ¿verdad? Entonces hay mucho que trabajar acá. Demografía, envejecimiento y migración. Que todos nos estamos poniendo más viejos es cierto. De hecho, cuando busqué a los expertos me di cuenta que todos tienen en promedio 25 años menos que yo, ¿verdad? Para la discusión de hoy. Realmente el mundo cambió en una forma importante, y esta es la pirámide etaria del mundo hoy en 2025, y esta es la proyección a 2050. Vean que si bien es cierto, cambia significativamente, en realidad lo que vemos
estas dos pirámides a mí no me traumaron mucho. Lo que pasa es que esto representa un crecimiento enorme de la población en África y el sur de Asia, en las naciones más pobres y comprometidas. Entonces, cuando uno lo ve solo por edad, sin tomar en cuenta las capacidades, los recursos, la riqueza con que cuenta el país, pues la pirámide global no se ve tan requete peor. Sin embargo, cuando lo comparamos con la curva de pobreza, lo que vemos es que efectivamente, ¿verdad? Vean que aquí a partir del año 2000, sobre todo en los 3 niveles, hemos estado reduciendo la pobreza en el mundo de una manera, voy a decir, bastante efectiva. Pero igual, si lo desagregan, se van a dar cuenta que eso está ocurriendo principalmente en China, Malasia, Filipinas, Vietnam, y no es global. En África cambia muy poco y en América Latina estamos bastante estancados, a pesar de que somos bastante menos pobres en general. Entonces, otra vez, estas cosas son muy reales, pero hay que verlas con cuidado. Y para que ahora sí se asusten, esa es la pirámide etaria de Costa Rica hoy y la que vamos a tener en 2050. Esto significa literalmente que no vamos a tener suficientes trabajadores entrando para mantener nuestros sistemas productivos. Esto significa que no vamos a tener quienes coticen al sistema de pensiones y a la seguridad social, ¿verdad? Y eso nos debe preocupar, sobre todo que ahora no nos morimos como la gente decente a los 79 años en el promedio, sino que la gente tiende a vivir después de los 60 hasta los 84, 85, 90 años con relativa facilidad. Entonces, cargamos el sistema de pensiones en la longevidad y cargamos a cada trabajador con menos reemplazo. ¿Y qué significa eso? Que cada trabajador tiene que ser casi 3 veces más productivo que en la generación anterior para poder mantener el estándar de vida de los pocos niños, de ellos mismos y de esa población pensionada que obviamente quiere tener una pensión suficiente para una vida, entre comillas, más que digna, ¿verdad? Una vida digna es así como muy basiquita, y en realidad cuando uno ha cotizado por 45 años al sistema de pensiones, pues uno esperaría tener una vida que se parezca en algo a la que ha tenido por esos 45 años. Entonces tenemos un reto muy importante acá. El envejecimiento de la población en sí mismo es un problema, ¿verdad? Es un problema en el sistema de pensiones, en el aumento de la productividad, el aumento de longevidad y la tasa de natalidad nos cambian la estructura, el envejecimiento de la población y el impacto en la salud pública, la red de cuidado y la infraestructura. Ahora, la red de cuidado se nos pasa de una red de cuidado infantil a una red de cuidado de adultos mayores, con las complejidades que eso tiene. Porque otra vez, ¿verdad? Y esto sobre todo en nuestra historia ha cargado a las mujeres de la familia, háganse cargo del viejito, ¿verdad? Pónganlo ahí en alguna parte y manéjenlo. Si no lo vamos a hacer así, si de verdad lo vamos a institucionalizar en una red de cuidado que merezca el nombre, ¿verdad? Vamos a liberar recursos que hoy no están en el trabajo. En Costa Rica la tasa de participación laboral ha venido cayendo y ha venido cayendo principalmente porque menos mujeres están trabajando. Llegamos a un pico y nos devolvimos. Necesitamos recuperar esas mujeres y eso no pasa sin una inversión muy grande en todo este sistema de red de cuidado, la infraestructura adecuada, el sistema de salud pública y pensiones suficientes para pagarlo. La otra tendencia de la demografía que a mí me llama mucho la atención es la migración, y aquí está la migración acumulada según las Naciones Unidas, 304 millones de personas que son considerados inmigrantes en los países donde están viviendo. Ustedes dirán, eso no es tanto, entre 8.231 millones de personas, pero otra vez son temas de concentración, y ahorita voy a mostrar un poquito lo que muestra la concentración de los latinoamericanos en la migración. Pero el hecho es que conforme el cambio climático se asiente, vamos a tener en África sobre todo grandes necesidades de migración, en el sur de Asia grandes necesidades de migración, y hacia dónde van a emigrar. En Europa no los quieren recibir, porque por mucho que digamos que los europeos han sido más parejos, hay que ver las murallas que están construidas en Turquía, que están construidas en Hungría, que están construidas en Serbia, ¿verdad? Son muy reales.
Trump está haciendo lo imposible por decir, vamos a poner una pared de verdad, una pared legal, una pared conceptual, una pared de verdad, pero en realidad no es tanto que quiere sacar a los migrantes que están adentro, es que no quiere que vengan más y quiere más bien recurrir a la tecnología para transformar la estructura de su sociedad y su producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda la gente desplazada por el cambio climático, por la pobreza, por la falta de acceso a recursos? América Latina es impresionante en esto, pero sobre todo, vean, obviamente México, 65 mil millones de dólares en remesas. Eso es la cantidad de plata que los mexicanos en Estados Unidos y otras partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, mandan a México. Pero eso no es nada. México son 130 millones de habitantes. Guatemala son 18 millones de habitantes y son 21.475 millones al año. Es el 25% del PIB de Guatemala que llega en remesas. Un porcentaje significativo de la población. ¿Qué pasa con esa población guatemalteca y con los guatemaltecos en Guatemala que dejan de recibir remesas si de verdad la migración de alguna manera se interrumpiera? Costa Rica son 459 millones que entran, pero 770 millones que salen. Nosotros somos neto negativo en remesas, porque lo que sale hacia Nicaragua, hacia Colombia, Venezuela, es más de lo que está entrando. No sé exactamente qué significa eso, pero por otro lado no hay que desestimar esos 459 millones. Los ticos empezamos a emigrar y hay comunidades significativas en Los Ángeles, en New Jersey, ya se empieza a ver un poquito la dinámica del fenómeno. Entonces claramente hay un tema aquí de productividad, hay un tema de una base contributiva suficiente. ¿Qué hacemos? Subimos los impuestos de los que ya estamos acá. Seguramente no es la propuesta más popular, pero en algún lado tiene que ceder esto, ¿verdad? Los países escandinavos desde hace mucho tiempo tienen tasas impositivas acumuladas más altas que nosotros, pero tienen transporte público gratuito, tienen universidad y escuela gratuita, todo funciona, el sistema de salud funciona muy bien, las pensiones son muy altas, y excluyendo a Noruega, que tiene el Fondo Noruega de Petróleo, los otros países escandinavos mantienen un buen balance. O sea, sí es posible hacerlo, pero ciertamente no es fácil. En el consumo y la adaptación de cadenas de valor, aquí la metamorfosis, si le puedo llamar así, pasamos de llenar una necesidad a tener productos con un concepto de calidad y marca, calidad definida como ciertos atributos de una marca, a un producto donde el servicio y la garantía se volvían importantes, al producto y el servicio que aseguren una buena experiencia total del cliente, ¿verdad? Los productos que hoy tienen valor en el mercado, que tienen márgenes altos, que están diferenciados y que son apreciados, de alguna manera tienen que ofrecer un buen customer experience, ¿verdad? El tema de moda. Y ahora, con todo este tema del cambio climático, la conciencia, el crecimiento de la educación, además le empezamos a agregar elementos de consumo que, por falta de un mejor término, le llamamos consumo ético, ¿verdad? Que no venga con niños que están en la fuerza laboral, que no usen materiales nocivos, ¿verdad? El cuento en mi casa, si ustedes ven los anillos de matrimonio y compromiso de mi hija son dos iguales, porque el pobre novio no le pudo demostrar que los anillos no venían de una mina donde hubiera explotación de la fuerza laboral, ¿verdad? Bueno, llamamos a eso consumo ético, ¿lo es o no lo es? No lo sé. El hecho es que estamos cambiando, el concepto de lo que hoy compramos y vendemos es diferente, y a partir de ahí toda la cadena de valor tiene que evolucionar. Cuando vemos cómo consumimos hoy, cómo nos entretenemos, cómo gestionamos la salud, cómo gestionamos las finanzas. Antes, ¿cuántas veces al año íbamos al cine? ¿Cuántas veces al año van al cine ahora? Antes, ¿cuándo salía uno a comer? Ahora, ¿cuántas veces sale uno a comer? Aún sin entrar en los temas de tecnología, los patrones de consumo han venido cambiando de una forma radical, y eso implica entonces una gran cantidad de modificaciones en las estructuras de las cadenas de valor, en la distribución de los márgenes, en lo que hay que diseñar para poner a funcionar en cada elemento. Y es que esto viene, entre muchas cosas, de una gran revolución de la logística, ¿verdad? A mí me encanta este cuento
Yo no sé si ustedes saben, pero mi verdadera profesión no es lo que dijeron ahí. Yo soy marinero de profesión, soy ingeniero naval y navegué un año en mi licencia. Y de hecho navegué en un barco de 120,000 toneladas petrolero, pero punto y aparte, esto me encanta porque este es el primer barco que transportó contenedores equivalente a 1.530 contenedores de 20 pies. Hoy en día, los barcos que usan las rutas verdes digitales de China a Estados Unidos, Rotterdam, ahora a Chancay en Perú y a otros lugares, pueden tener 24,000 contenedores en un solo barco. Ahora, solo por referencia, un iPhone nuevo vale como $1,000, pongámosle un número fácil de dividir, $1,000, y en un contenedor de 20 pies caben 360,000 iPhones. Y el contenedor promedio atravesando el Pacífico cuesta hoy $4,200. Dividan 4,200 entre 360,000 y ese es el costo de logística internacional de un iPhone. O sea que en los $1,000 que les están cobrando ahí en la tienda, en Multiplaza, hay como 1,5 centavos que se refiere a la logística internacional. La distancia ya no existe. Por eso nos sirven mantequilla neozelandesa en los hoteles de Costa Rica, porque la distancia es absolutamente irrelevante. Las órdenes de compra y cómo nos abastecemos son decisiones que se toman basadas en la mejor oferta global. Claro, hasta la pandemia, que vino la gran disrupción, los contenedores llegaron a $18,000, se quedaron pegados en muchos puertos, había puertos cerrados, y entonces entramos en lo que The Economist dio a llamar globalization. Pero después empiezan a publicar gráficos y se da cuenta uno que la famosa globalization empezó en realidad en la crisis del 2008-2009. Vean que a partir de ahí el gráfico es prácticamente plano, con excepción del crecimiento que se da en la pospandemia. Pero el comercio internacional como porcentaje del PIB global no crece desde 2010. Estamos estancados en eso. Las economías pequeñas y abiertas, la nuestra siendo uno, todavía dependen de una dinámica enorme de comercio internacional. Pero Brasil empezó a cerrar su economía. China, a pesar de que es el más grande comerciante en ambas direcciones del mundo, hoy tiene un gran mercado local y es una economía relativamente cerrada comparada con otras. Estados Unidos, ya no digamos, la Unión Europea como Unión Europea es una economía relativamente cerrada. Entonces, la era de la globalización que nos impulsó desde 1960 fue el motor de crecimiento, posiblemente no lo va a hacer hacia adelante. Vamos a tener que buscar, en nuestro caso, cómo seguir atrayendo inversiones, cómo seguir creciendo en exportaciones en mercados cada vez más diversos, con más valor agregado, con conocimientos, con marca, con cosas que realmente se le den valor en el mercado, porque no va a ser el volumen general de comercio lo que va a ser el motor de la economía global. Por supuesto, los motores de crecimiento en Costa Rica hoy son las zonas francas y el turismo ya no como motor creciente, sino como motor estable en más o menos $5,000 millones, y los últimos reportes es que la inversión extranjera directa está cayendo, salvo en temas como los implementos médicos. ¿Qué es lo que no está creciendo? Obviamente, el sector de servicios, donde es más fácil ahora tener un chatbot o tener cualquier forma de automatización, de manera que un operario puede hacer lo que antes hacían 5, incluyendo labores de programación y otras labores verdaderamente complejas. Entonces estamos en problema, porque entre el tipo de cambio y el límite físico de Costa Rica y lo que ha sido el gran motor de crecimiento del país, posiblemente no lo van a hacer en el futuro. Vamos a tener que ponernos el gorro de pensar otra vez. Esto es lo que Costa Rica exporta hoy. Este gráfico representa $37,000 millones, que es más que lo que se reporta. Esto es la matriz de insumo producto del Banco Central, no las exportaciones, porque incluye todos los servicios de negocios, incluyendo todas esas zonas francas de servicios, pero también otros servicios de negocios, incluye el turismo. Pero vean que los instrumentos médicos y los aparatos, los implementos ortopédicos representan, ese pedazo celeste, el 20% de todas las exportaciones. Y ese, por dicha, parece que se sostiene bastante bien.
Pero aunque no lo crean, en este cuadrito celeste de acá está Intel, que en un momento dado llegó a representar casi el 25% de todas las exportaciones del país, ¿verdad? Realmente hemos cambiado la estructura y otra vez es a través de las zonas francas, es a través del turismo, es aquí donde hoy tenemos el gran motor. Esto es la agroindustria, banano, piña, ¿verdad? Son los dos grandes ahí, ya el café no es tan importante, sustituido por negocios de bienes raíces. Entonces tenemos muchas decisiones muy complejas que tomar. Mi gran frustración con el gobierno, los gobiernos de Costa Rica, entre muchas otras, es que realmente no estamos tomando las decisiones que son clave para el futuro. Estamos en politiquería, estamos discutiendo temas totalmente centrados en pichulerías locales en vez de enfocarnos en lo que el país realmente requiere para transformarse en una forma significativa. Pero esto no es algo que está pasando solo en Costa Rica, está pasando en el mundo. Esto es de una organización que se llama Variedades de la Democracia, y lo que muestra acá es en un salto de 20 años que en 2004 26 países se estaban avanzando hacia la democracia y solo 19 avanzaban a la autocracia, ¿verdad? Perdón, estoy mintiendo. Y ahora solo 19 están avanzando a la democracia. En el 2004 solo 12 avanzaban hacia la autocracia, ahora tenemos 45 países avanzando hacia la autocracia. O sea, tenemos menos democratizándose y más autocratizándose en el mundo. La libertad de expresión se estaba deteriorando en 7 países, ahora se está deteriorando en 44. No me puedo acercar mucho, parece. La libertad de expresión mejorando, en el 2004 mejoraba en 29 países, hoy mejora en 8. La calidad de las elecciones en aquel momento se estaba deteriorando en 10 países, hoy se está deteriorando en 25. La calidad de las elecciones mejorando, eran 30 en el 2004, hoy son 10. O sea, realmente se está desgastando el proceso de la democracia occidental, la democracia churchilliana, por así decirlo. Según The Economist Intelligence Unit, la calidad de la democracia liberal está decayendo en el promedio mundial. Esta es su calificación de 10 puntos y esta es la calificación promedio de las democracias del mundo. Cada vez somos menos democráticos y no tan autocráticos. De hecho, en la calificación de variedades de democracia hay 4 categorías: autocracias cerradas, Daniel Ortega y Maduro, qué sé yo, Putin; autocracias electorales, que es cuando todavía hay una semblanza electoral aunque la oposición está controlada; democracia electoral, que es cuando hay elecciones relativamente libres pero no una institucionalidad suficiente para garantizar un buen desempeño; y la democracia liberal. Costa Rica está todavía calificada como democracia laboral por variedades de democracia y por The Economist. Ya en The Economist estamos pegando en el borde, ¿verdad? Dicho sea de paso. Pero el hecho es que hoy el 51% de la población, en el 2004, el 51% de la población mundial vivía en autocracias, 49% en democracias y 22 naciones, digamos, en un proceso de transición. En el 2024, el 72% de la población mundial vive en autocracia y solo el 28% vive en democracia. Y ese 28% incluye a la India, que es como la mitad del 28%. ¿Verdad? Así que en realidad nos hemos deteriorado bastante en términos de la democracia. El índice de democracia por tipo de régimen básicamente pasa de las democracias completas, 6.6% de la población mundial, a las autocracias completas, 40% de la población mundial. Estas cifras se respaldan bastante. La democracia dejó de ser el modelo que buscamos y cada vez nos vamos más a la autocracia. Ahora, ¿por qué será que pasa eso, verdad? En el análisis de The Economist Intelligence Unit muestra el pobre desempeño global de las dimensiones de la democracia en proteger las libertades civiles, en el proceso electoral, en el funcionamiento del gobierno, en la cultura política y la política de participación. Y la participación es lo único que parece haber aumentado. Todos los demás están deteriorando. Pero además, el populismo ha empezado a crecer a partir de la incapacidad de la democracia, ¿verdad? ¿Y qué hace el populismo en general?
Esto literalmente de ChatGPT, cortesía de ChatGPT, con un buen prompt. Apelar al pueblo contra la élite, un discurso nacionalista y anti-establishment, carisma y liderazgo fuerte, tendencia a la polarización, divide y conquistarás, y flexibilidad ideológica. Bukele fue electo por el FMLN en su primera elección y ahora es el mejor amigo de Trump, ¿verdad? La flexibilidad ideológica es muy conveniente en el populismo. Según el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, estas son las clasificaciones de Costa Rica. En el año 2015 éramos número 16, mejoramos hasta la posición 5 en 2021 y en 2022 pasamos a la clasificación 8, 23 al 23, 24 al 26 y en 25 en la posición 36. Y cuando vemos los indicadores específicos, indicador político, económico, legislativo, social y de seguridad, todos caen salvo el legislativo. Todos los demás indicadores de la calidad de nuestra democracia, de nuestra libertad de prensa, se deterioran. Cuando analizamos los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, nos sacamos en voz y rendición de cuentas un 81.37, somos el segundo más alto en América Latina detrás de Uruguay. Cuando vemos la eficacia del gobierno, y esto tiene que ver con ejecución presupuestaria, utilización de los recursos que nos prestan internacionalmente y demás, nos sacamos un 60-85, aquí el Banco Mundial en general dice que se pasa con 75. Cuando vemos el imperio de la ley, nos sacamos un 60-38, porque a pesar de que nuestro sistema judicial mantiene la independencia y funciona, no es justicia pronta y cumplida, desafortunadamente. Es muy fácil, y ¿dónde está don Carlos? Para que no se cabre mucho. Pero bueno, no es justicia pronta y cumplida en el sentido de realmente resolver las cosas en un plazo como debe ser, ¿verdad? O como uno esperaría. Cuando hablamos de corrupción, Costa Rica se está con 58 sobre 100. Dicho sea de paso, aparentemente mejoramos 3 lugares. Eso es interesante, porque eso tiene que ver con que hubo respuestas reales a los casos de corrupción que se identificaron. No hay una resolución, pero se dieron las acusaciones. La acusación actual del presidente Chávez es una muestra de fortaleza institucional y posiblemente nos mejora en este índice en vez de empeorarnos porque el caso se dé, ¿verdad? Y eso es interesante en sí mismo. Y después, yo sé que esto a los ticos en su mayoría no les importa mucho, pero como yo tengo como desde el 94 de trabajar en desarrollo sostenible y me alegré mucho cuando salió este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces les pongo mucha atención. Y este es el ranking de Costa Rica en 2024 y el desempeño. El ranking es que somos la nación número 60 entre 167. Difícilmente mucho como para rajar, para sentirse muy orgulloso. Pero más impresionante todavía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas de gran deficiencia en el camino hacia las metas de desarrollo sostenible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 17 en que necesitamos mejorar muchísimo en el desempeño para ponernos en el camino adecuado. 1, 2, 3, las amarillas, en que el desempeño es más o menos donde uno se esperaría para el país en que está, y solo una, que es energía, en que estamos donde es. Claro, si no exploramos y explotamos petróleo y si no tenemos que usar garabito para el 23% de nuestra energía, como ha ocurrido en años recientes. Entonces, aún en lo que estábamos bien en la medición del 23, no vamos a estar bien en la medición actual. Entonces, tenemos un gobierno eficaz, y aquí cuando digo gobierno, estoy metiéndolos a todos, estoy metiendo el ejecutivo, estoy metiendo el legislativo, estoy metiendo los municipales que tienen que tomar decisiones y resolverle las cosas a la gente. ¿Por qué se erosiona la democracia? Porque la democracia no está resolviendo los problemas que la gente tiene. Y en la medida que no lo haga, pues entonces la inclinación a buscar otra puerta pues es bastante natural.
Entonces, ¿será que la democracia liberal está agotado ante las necesidades de la población y la velocidad de cambio en el mundo? Yo no sé si esto que voy a decir es todavía cierto, tal vez Zoila nos puede decir, pero en algún momento, cuando un proyecto de ley entraba en la corriente legislativa con apoyo para ser aprobado, se tardaba en promedio 28 meses en que fuera firmado por el presidente y publicado en la Gaceta. Un proyecto que fuera aprobado, y ustedes todos han oído las historias de terror de proyectos que tienen 20 y tantos años de estar en corriente legislativa y no avanzan. Entonces, ¿será que eso es sostenible? Estamos ante un liderazgo populista, ¿y cuáles son los riesgos de tal situación? ¿Qué es lo que enfrentamos en eso? ¿Es la autocracia realmente eficaz para avanzar hacia los objetivos de desarrollo o solo puede resolver algunos problemas específicos? Vean el caso de Bukele, resolvió un problema monstruosamente grande para El Salvador y que tenía décadas de estar vigente y lo resolvió. ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿Y tendrá esa misma capacidad para resolver otros? Por el momento yo no veo ninguno parecido que haya podido resolver. El país creció 1.7% en 2024. ¿Cuál es el papel de los medios y cómo afecta la dinámica de las redes sociales? Volver a ese gráfico de redes sociales. ¿Dónde se informan ustedes? ¿Qué es lo primero que ven en la mañana y qué es a lo primero que reaccionan todas las mañanas? ¿Es el editorial de La Nación o de Costa Rica Hoy o de Delfino o qué sé yo, de algún medio formal? ¿O es más bien lo que le mandó de opinión el primo del tío de la hija de quién sabe quién? ¿Verdad? Y que sin embargo está tan bien presentado y montado que posiblemente es más atractivo y dan más ganas de procesarlo. Entonces hay mucho que discutir, pero como dije, no me toca a mí esa discusión, sino que lo vamos a dejar en manos de gente joven para que de alguna manera nos ayuden a exponer esto. Y les juro que esto acaba de empezar a parpadear con el cero en este momento. Muchas gracias.